Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, la iglesia presencial y la iglesia virtual. Quisiera iniciar en esta mañana pidiendo perdón al Señor porque hay veces que le decimos que le amamos al Señor, pero que ponemos a veces prioridades por sobre el Señor. Y eso es lo que nosotros quisiéramos corregir, porque el Señor mismo es el que pone tanto el querer como el hacer. Pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón el fervor, la reverencia, el respeto que Él se merece como Dios para poder estar dentro de su voluntad y nosotros tener esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Estaba revisando algunos temas y dentro de los anhelos de las personas, nosotros en los cumpleaños pedimos al Señor que se cumplan en ti los anhelos de tu corazón. Y vamos a analizar uno de los anhelos. Es querer tener poder, y no vamos a entrar en el desglose del poder político ni del poder económico. Vamos a ir un poquito más profundo a lo mejor, y para algunas personas algo que no tiene mucha importancia, pero que para nosotros es indispensable. En los momentos de quietud que nosotros tenemos, cuando estamos en la casa, un momento de ocio, nos ponemos a reflexionar sobre tantos temas que a diario ocupan nuestra mente. Y no sé si le ha pasado, porque a mí sí, que uno termina elevando fantasías en nuestra mente, y fantasías especiales. Por ejemplo, tener alas para volar y visitar a un ser amado que está lejos. O poner una escalera para subir al cielo, darle un abrazo a nuestros papás, quienes tenemos en el cielo, a nuestros padres, y volver. Otra fantasía, sacarnos la lotería para resolver problemas económicos urgentes, no solo nuestros, sino de las personas a las que amamos. Otra fantasía, prestarle nuestro entendimiento a la juventud para que eviten que vayan por caminos equivocados. En fin, tantas cosas que quisiéramos ser para superar muchas dificultades. Y a todo esto llamaríamos ansia de poder, ¿verdad? Pero resulta que a nuestro Padre Celestial también le parece que es bueno dotarnos de ese anhelo de poder para con Él superar dificultades que llegan a causarnos angustias, que nos quitan el sueño. Recién hace 15 días habíamos abordado el tema de la instrucción que debemos impartir a nuestros hijos, y dentro de lo cual era importante enseñarles que deben rendir cuentas a Dios y a preguntarle también a Dios cuál es el camino cuando sientan y nosotros sintamos dudas. A veces nos encontramos frente a pequeños problemas, otras veces a problemas grandes, y en ocasiones nos parecen imposibles de superar. Cuando estas dificultades surgen, logran en nosotros distintas reacciones. La mayoría de las veces respondemos de una manera incorrecta. Pero hoy vamos a estar analizando de qué manera vamos a responder cuando estemos en circunstancias difíciles. Porque nuestra vida
va a ser casi siempre llena de problemas, porque somos de una naturaleza caída. Hay pecado a nuestro alrededor y se vive en medio de promesas rotas que lastiman nuestro corazón. Y también nuestros hijos lo van a vivir, pero debemos aprender a saber de qué modo vamos a manejar estas circunstancias, y la manera en que nosotros resolvemos, nuestros hijos también van a aprender. Y este será un legado que nosotros les dejamos a ellos. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque eres un Padre bueno. Te preocupa lo que a nosotros nos pasa, Señor. Queremos depositar nuestra confianza solo en ti, amado Señor, para que a través de una relación directa contigo, Señor, recibamos la guía para poder continuar en el camino de dificultades. Te damos las gracias, Señor, porque no te olvidas de cada circunstancia nuestra, Señor. Tienes compasión de nosotros y nos extiendes tu misericordia. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Padre, en su palabra, nos ha dejado modelos que podemos nosotros seguir y que nos dan respuesta a problemas sin que importe ni la magnitud del problema, ni la naturaleza. Aparte de la respuesta o actitudes que cada uno de nosotros llevamos, nos enseña el método de Dios, que está por sobre culturas, sobre actitudes, idiomas. Dios está por sobre todo. Y si nos consideramos hijos de Dios y contamos con su palabra, tenemos a nuestro favor la mejor herramienta para enfrentar las dificultades que nos salen al paso. Y es para todo problema lo más seguro con lo que nosotros podemos contar. Generalmente nosotros vamos a otros amigos, vamos a instituciones, pero debemos contar primero con Dios. Analizaremos algunas claves que sabemos a ciencia cierta que van a funcionar, porque ya fueron probadas en otro tiempo. Y el secreto importante que debemos entender es implicar a Dios, tomar en cuenta a Dios en nuestros problemas. Cuando nosotros vamos al capítulo 20 de Segunda de Crónicas, encontramos a un rey en muy serios problemas. Se trata de Josafat. Poniendo en contexto, Josafat era el rey de Judá. Él era un rey piadoso. Vivía en paz hasta que esta paz se alteró. Y en el verso 1 dice lo siguiente: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Nosotros podemos entender, había mucha desigualdad. En las fuerzas a enfrentarse estaban 3-1. Josafat toma en cuenta su situación y encontramos entonces a un ser humano igual que nosotros enfrentando un problema más grande que sus fuerzas. Las soluciones no estaban fáciles. Este rey responde y al hacerlo encontramos para nosotros el ejemplo a seguir y contamos con un modelo para imitar en la misión de enfrentar los problemas grandes o pequeños y hasta imposibles que nos puedan parecer. Si tomamos en cuenta los pasos que debemos dar, en realidad son cosas aparentemente sencillas, pero muy valiosas.
y que funcionan en medio de estas situaciones que agotan nuestras fuerzas. Son cosas que nos causan angustia, son cosas impredecibles. Vamos a analizar estos puntos claves en la resolución de problemas. Primero, Dios se interesa en nuestros problemas. La intimidación es un problema grave. Vivir con miedo no es vivir. Y si hemos pasado por problemas de un orden difícil, sabemos cuánto puede alterar nuestro ánimo y nuestra vida, y lo más doloroso, la vida de la gente a la que amamos y que está a nuestro alrededor. Y encontramos la dulce noticia de que a Dios le interesa lo que nos pasa. Pero, ¿cuál es la conducta que nos modela? Y el verso 3 dice lo siguiente. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Si nosotros vemos la actitud de este rey, si él no hubiera creído que Dios se interesaba en lo que le tocó enfrentar, lo primero que hubiera hecho no era precisamente orar. Entonces, la primera actitud que nosotros debemos hacer y seguir es tener la certeza de que a Dios le interesa cualquier cosa que a nosotros nos ocurra. Es posible que nuestra tendencia sí sea orar a Dios, pero ¿de qué manera estamos orando? ¿Tenemos acaso la seguridad de que le importamos a Dios? ¿O acaso oramos sin convicción? ¿O a lo mejor creyendo que son cosas sin importancia para Dios, que no le debemos importunar a nuestro Señor con nuestras oraciones porque es muy poquito? ¿O que no merecemos que Dios nos dé su atención cuando son cosas difíciles, porque somos nosotros insignificantes? Cualquier cosa de esto que lleguemos a pensar querrá decir que no creemos, y es allí donde debemos saber que orar por orar no va a resolver nada. Una oración superficial sin convicción no llega al corazón de Dios. Punto 2. Dios es más grande que nuestros problemas. Esto lo hemos proclamado 1,000 veces. ¿Pero de verdad lo creemos? ¿O somos propensos a olvidar este principio? Ningún problema puede estar por sobre el poder de Dios. Ni enfermedad, ni cansancio, ni las muchas ocupaciones, ni nuestros hijos, ni nuestra profesión. Nada puede estar por sobre el Señor. Josafat tuvo que enfrentar, como hemos visto, un problema superior a sus fuerzas. Cuando los pueblos en ese tiempo acudían a la guerra, tenían la fiereza suficiente para destruir el objetivo que se proponían. Y el objetivo era conquistar los pueblos. ¿Y qué significaba esto? Pues significaba llevarse todas las riquezas, saquear las riquezas de los pueblos conquistados y someter a esclavitud a los sobrevivientes. Josafat tuvo la confianza suficiente que nos recuerda lo escrito en Jeremías 32, verso 17, que dice: Oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Lo creemos? La invitación es: creamos, por favor, aprendamos a creer. Que no se nos olvide que Dios es poderoso. ¿Creemos que Dios es capaz de descuidarse de nosotros? ¿De verdad creemos eso? Pues no. ¿Creemos que Dios es mucho más grande que nuestros más grandes problemas? Dios es más grande que los más grandes problemas nuestros.
¿O pensamos que lo que nos ocurre es más grande que Dios? Y no lo decimos a lo mejor con palabras, sino con actitudes. Por ejemplo, cuando pasamos por un dolor profundo, ¿estamos o no poniendo por sobre Dios al dolor? ¿Dejamos de buscarlo o no? Cuando una persona está con algún sufrimiento, generalmente tiende a no asistir al culto al Señor. O si lo buscamos, somos capaces hasta de contender con Dios y le preguntamos, ¿por qué has permitido que esto nos ocurra? La buena noticia es que Dios sabe todo de nosotros. No tenemos que informarle a Dios de lo que nos pasa y no le incomoda que lleguemos ante Él con nuestras dudas, con nuestros temores, y si hemos abierto nuestro corazón para que entre Jesús en él, vamos a tener la seguridad de que Dios nos acompaña en toda jornada mientras estemos en esta tierra. Punto 3. La respuesta automática, ¿cuál debe ser? Buscar al Señor. Y esto es lo que hizo el rey Josafat. Volvamos a leer el verso 3. ¿Qué dijo? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Primero buscó al Señor y lo hizo como consecuencia de la devoción que le tenía, poniendo verdaderamente lo valioso en primer lugar, y retiró de su vida los apegos, las confianzas en cosas de la tierra que no son de importancia en verdad. Entonces notaremos que al acudir a Dios, los problemas los miramos más pequeños. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo a un Dios mucho más grande en nuestro corazón y en nuestra mente. Entendemos que contamos con el contingente valioso de Dios, que es santo, que es omnipotente, que es omnisciente. Y vamos a ponerle a Él al primero que debemos acudir. Claro que todos los días no lo hacemos de esa manera, sino que le dejamos como última opción. Cuando lleguen a contar las personas serios problemas dentro de su hogar o por los problemas que estén pasando, nosotros que estamos en el Señor todo el tiempo, les vamos a preguntar, ¿ha pensado en resolver sus problemas a través de la oración? A lo mejor nos dicen que sí lo hacen, pero cuando en verdad la persona tiene dentro, viviendo al Espíritu Santo de Dios, lo primero que haría sería encomendarse primero al Padre. Este debe ser nuestro impulso natural, dirigirnos a Él de todo nuestro corazón. Y Dios, que está al tanto de nuestros conflictos y conoce hasta los detalles, Él es nuestro refugio, porque nos estamos poniendo bajo su protección, bajo su cobertura, para no sentir que batallamos solos en medio de las dificultades. A Dios le interesa nuestra paz. Dios es más grande que nuestros problemas. Por eso, lo primero que se nos debe ocurrir es buscarlo. Es probable que en su plan de apoyo involucre a otras personas como dotación de la solución a nuestros problemas.
Y vemos en el verso 4 que dice lo siguiente. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Claro que era un problema del rey, pero lo era también de toda la nación. Y esto es lo que ocurre también hoy. Lo que nos aflige a nosotros también aflige a mucha gente. Mucha gente está implicada en el mismo problema. Nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra nación, el mundo entero. Y el llamamiento a otras personas a unirse en oración por problemas a resolver tiene sus beneficios especiales. Por ejemplo, el involucrarles en la oración y cuando Dios responda con su fidelidad, la fe de estas personas va a fortalecerse. Y esto les enseña que tienen también ellos un Dios todopoderoso, por lo que debe ser nuestra conducta interesarnos por la situación de nuestros hermanos en la fe y ser oportunos en la unidad, en la oración al Padre. Y en consecuencia, el punto 4 es que creceremos al ver cómo Dios trabaja en la vida de otros. Y nos va a dar una solución a los problemas. Razonemos. Si Dios entregó a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados, ¿acaso no nos va a dar la respuesta cuando nos encontramos en una encrucijada que creemos que no tiene salida? ¿Acaso no nos guiará en lo que no entendemos? La respuesta siempre va a ser que sí. Dios no nos escatima nada de lo que nos pueda beneficiar. Es posible que algunos creyentes duden porque consideren que sí es verdad que Dios nos escucha y que nos ayuda, pero que no siempre. Y todo porque en algunas ocasiones Dios no ha respondido como la persona ha estado esperando, ya sea la forma o ya sea el tiempo. Punto 5. Es posible que Dios retrase su respuesta, pero no es porque no le importemos o porque decidió no responder. Pensemos en lo que ocurre. Dios ve lo que llevamos dentro, ve nuestros corazones. Dios se interesa muchísimo más en nuestro crecimiento espiritual interno y nos preguntaremos, ¿cómo tenemos nuestro corazón en medio del clamor al Padre? Cuando oramos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿A Dios le interesa solucionar nuestros problemas? Claro que sí, pero le interesa que nuestra fortaleza sea grande y nuestra fe robusta. Recordemos lo escrito en Romanos 8:29, que dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios mira nuestra angustia, pero también ve dentro de nosotros algo que no es muy agradable. En el corazón de la persona que está orando al Señor puede ser que haya estorbos. Por ejemplo, puede haber impaciencia y retrasa la respuesta hasta que nosotros tomemos en cuenta que lo malo que tenemos dentro no debe ser parte de nuestro corazón. Dios nos ama de una manera increíble, pero ello no hace que nos conceda nuestras peticiones y en nuestros tiempos. Dios no va a dar lo que nosotros queremos para luego a lo mejor perdernos.
por omitir la corrección de nuestros pecados. Dios tarda porque quiere que nosotros confrontemos los asuntos incorrectos que de habernos concedido de inmediato, a lo mejor este problema va a resurgir más adelante y con una mayor dificultad en la resolución de ese problema. En definitiva, lo que ocurre es que Dios trata con la raíz de los pecados y Dios quiere que nos centremos en Él y no en el problema. Punto 6. Nuestras oraciones deben enfocarse en Dios y menos en nuestros problemas. Y tenemos la guía de la oración de Josafat, que es contraria a la oración común que un creyente casual puede hacer. ¿Cuál es la forma casual? Señor, tú conoces mis problemas, sabes lo que me hizo tal persona, sabes cuánto me está doliendo, a punto de obsesionarme con mi dolor, estoy sufriendo demasiado, al punto que ya no puedo más. Esa es la oración. Esta puede ser una oración razonable desde el punto de vista humano, pero vamos a la oración del rey Josafat, que está en el verso 5 al 7, que dice lo siguiente. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y un poco más adelante, en el verso 12, continúa diciendo lo siguiente. Oh Dios nuestro, ¿nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Vemos claramente que esta oración se centraba en Dios, no en el problema, en las virtudes de Dios, en la fuerza del Señor. Y Josafat le recordó lo que hizo Dios antes. El secreto está en que mientras más ponemos nuestro corazón en Dios, como dijimos hace un momento, el tamaño de los problemas nuestros disminuye porque el Espíritu Santo que vive en nosotros afina nuestro discernimiento y afianza nuestra fe y empezamos a confiar mucho más en la misericordia de Dios. Nuestra visión automáticamente comienza a cambiar y esta es la obra transformadora de Dios en medio de nuestros problemas. Nuestra oración entonces debe enfocarse en Dios, en su poder, en los recursos que tiene Dios, en su grandeza, en su compasión y en su misericordia, en su generosidad, en su amor por nosotros. Punto 7. La ayuda de Dios requiere de nuestra fe. Notemos que las dificultades por las que pasamos de una u otra manera ponen a prueba nuestra fe. Nos desafía para medir cuán profunda o superficial es. En el caso de Josafat, en medio del clamor de los pueblos al Señor, pidiendo su protección, ¿qué es lo que ocurrió? Pues se levantó un profeta para anunciar de parte de Dios
que la batalla no era de ellos, sino la de Dios. Y a renglón seguido dicta de parte de Dios lo que deben hacer, es decir, que Dios toma la responsabilidad nuestra en sus manos, pero también nos muestra el camino a seguir y sobre todo fortalece nuestra confianza al indicar que debemos erradicar el miedo. Vuelvo a repetir, erradiquemos de nuestras vidas el miedo, porque no es cualquiera el que está tomando nuestros problemas en sus manos. Y debemos tener buen ánimo, porque Dios no abandona a quien acude a pedir su ayuda. La estrategia, ¿cuál era? Así de fácil: poner a los adoradores a la cabeza del ejército. Y el día señalado que el coro debía alabar a Dios, exaltando sus atributos. Esto es fe. Los levitas enfrentarían la batalla sin armas bélicas, sino espirituales, alabando a Dios por fe. Y lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pues Dios confundió a los ejércitos de tal manera que se exterminaron unos contra otros. Cuando el ejército de Judá llegó, sus enemigos estaban muertos. La obediencia es el punto clave de nuestra fe en Dios. Si en lugar de obedecer la instrucción de Dios, Josafat hubiera ordenado pelear de todas maneras con armas contra sus enemigos, otra hubiera sido la historia. Igual que en nuestras vidas diarias, reconocemos a Dios como todopoderoso, que nos ama, sabemos que nos guía, y aún a veces así decidimos nosotros ayudarle a Dios, peleando nuestras batallas en lugar de confiar en la eficacia de su palabra y de sus promesas. Si Dios dice que lo hagamos, obedezcamos, y de la manera que nos manda a obedecer, pues ya tenemos de esa manera ganada la victoria. Dios nunca va a dirigirnos hacia una derrota. Preguntémonos a estas alturas: cuando Dios nos guíe a hacer algo que nos parezca imposible, ¿vamos de aquí en adelante a confiar en Él y a obedecerle? Punto 8. La solución de Dios siempre es la mejor. No importa la naturaleza del problema, jamás vamos a llegar a resolver como Dios. Dios conoce los detalles, los antecedentes, el contexto. Nosotros solo sabemos poquito. Vemos cosas, sentimos otras cosas, y eso es todo lo que tenemos. El ver y el sentir. Nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos omnipresentes, ni soberanos, pero Dios sí lo es. Al pasar por dificultades, preguntémonos: ¿le interesa a Dios lo que nos pasa? La respuesta es sí. ¿Cree que Dios es más grande que el problema? Sí. ¿Cree que Dios quiere ayudarle a solucionar el problema? Sí. ¿Estamos dispuestos a que Dios lo resuelva a su manera y en sus tiempos? Ese es el reto. ¿Estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Él? Y nos disponemos a bajar nuestras manos, reconociendo que no entendemos sus métodos ni sus tiempos, pero que confiamos en Él. ¿Estamos dispuestos a obedecerle y a tomar como un evento
importante para aprender de Dios, para hacer crecer nuestra fe, entender mejor a nuestro Señor. Los problemas son la oportunidad más valiosa para nuestro crecimiento espiritual, que no nos dan los tiempos buenos. El mundo está inmerso en problemas. La tragedia es que solo en medio de problemas el mundo lo busca de una manera superficial, exigiendo ayuda de Dios, pero sin profundizar en el tesoro que resulta la oración verdadera, la búsqueda del Señor que nos da el poder de superar de una manera genuina y para resolver todas nuestras dificultades. ¿Nos gusta tener poder? Entonces oremos a Dios como es debido y experimentaremos el cumplimiento de su promesa de librarnos de todo mal. Amén. Amén. Estimada y amada familia de Iglesia de Cristo de los Geranios, como siempre es un placer tenerles aquí en esta su casa. Les esperamos la próxima semana en este mismo medio. Por favor, compartir este video para que llegue a muchas más personas. Les amamos mucho, que tengan un bendecido fin de semana y una excelente semana de trabajo. Les amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén.